Hoy el Señor también nos dice: ¿me amas? Padre, aquellas palabras que tú le dijiste a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces te negó Pedro. 3 veces tú le preguntaste a Pedro: ¿me amas? Pero hoy, Señor, ¿cuántas veces te negué? En mi historia de vida, Señor, ¿cuántas veces te negué? ¿Cuántas veces con mi actitud escupí tu rostro? ¿Cuántas veces, Señor, con mi comportamiento abrí tus heridas, tu espalda lacerada? ¿Cuántas veces, Jesús, con mi comportamiento horadé tus manos y tus pies con las puntillas? Pero lo que es peor, ¿cuántas veces hoy seguimos actuando en desobediencia a tu palabra, Señor? He aquí, Señor, tu pueblo, la iglesia, aquella por quien tú pagaste ese alto precio, Señor. Tú no solamente aquel día cuando exclamaste: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, no solo pediste perdón por quienes en ese momento te herían, no solo lo hacías por el ejército romano que te abofeteaba, te daba vinagre, se burlaba de ti, repartieron tus ropas delante de ti, te desnudaron, te coronaron de espinas. Tú no solo pedías perdón por el verdugo, Señor, que abrió las heridas de tu espalda, que golpeó el tabique de tu nariz. Tú no solo pedías perdón por los sumos sacerdotes y por el Sanedrín. Tú no solo pediste perdón, Señor amado, por Pilato y Herodes. Tú pediste perdón por mí. Tú clamaste al Padre por mi perdón, porque mis pecados también te llevaron a la cruz, Jesús. Tu sacrificio es universal. Tu perdón es universal. Allí estaba yo. Allí estaban mis pecados, menospreciándote y humillándote. Pero gracias por morir por mí. Dale gracias a Jesús. Yo te invito a que en estos momentos eleves una plegaria y le digas con tus propias palabras: gracias, Jesús, por morir por mí. Gracias, Jesús, por haberte entregado por mí. Si tú no te hubieses entregado, yo no tuviera oportunidad, no habría oportunidad para mí. Gracias porque tu dolor sanó mis heridas, porque tu muerte me ha dado la oportunidad para que yo viva. Gracias, Jesús, porque tomaste mi lugar y el lugar de esta iglesia y de las personas que están viendo este mensaje. Tú tomaste el lugar nuestro, Jesús. Hoy, tomando la palabra de Apocalipsis 1, 9 al 20, quiero glorificar tu nombre, Jesús. Cuando Juan dijo, a partir del versículo 9 del capítulo 1, yo, Juan, vuestro hermano, que soy copartícipe vuestro en la tribulación, soy copartícipe también de ustedes en el reino.
y en la paciencia de Jesucristo. Yo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Envíalo a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros vi a uno que era semejante a hijo de hombre. Estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, tan blancos como la nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Padre, gracias por mostrarnos a través de tu palabra el principio del fin. Porque un día el mal comenzó. Un día, a causa del pecado de Adán y Eva, el mal vino al mundo, y con el mal la muerte, la desgracia, el dolor y la aflicción. Pero con el dolor de Cristo, con la muerte de Cristo, vino la oportunidad para la vida. Y tú estás aquí para este gran momento, de esta gran oportunidad. Dale la gloria a Dios, dale la honra a Dios. Padre, bendecimos a las personas que también son herederos de estas bendiciones, que también son herederos de tu palabra. Los envío, Señor, bajo la gracia tuya y la bendición tuya. Llévalos a las aulas y bendíceles, oh Dios. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes el tema: el principio del fin. Todo lo que comienza un día tendrá un final. Todo lo que comienza un día tendrá un final. Nosotros un día comenzamos, un día tendremos un final. Un día el mal entró al mundo, el pecado, la muerte, el dolor. Pero luego vino el dolor de Cristo y la muerte de Cristo para vencer el dolor y la muerte que nos tocaba a nosotros enfrentar. Hay un cuadro, no sé si lo pueden proyectar allí, que titula Las lanzas. Es una obra en óleo plasmada por el escritor español Diego
de Velázquez. Bueno, en esta obra que vemos allí aparece un general a la izquierda y uno a la derecha. Si ustedes ven que el de la izquierda está entregando algo al de la derecha, lo que él está entregando es una llave. Ese general que entrega la llave se llamaba Justino de Nassau, que comandaba una ciudad, protegía una ciudad de lo que es hoy día los Países Bajos en Europa, llamada la ciudad de Brida. Esa ciudad fue sometida por el general que está a la derecha, que se llamaba Ambrosio Spínola, un español que luego de 6 meses de haber sitiado esta ciudad y de haber estos hombres defendido con braveza la ciudad, se tuvieron que rendir. Pero el ejército español, por la braveza de aquel pueblo, ordenó el general hacerles una calle de honor para que salieran en calle de honor. Y cuando se encuentran los dos generales, el general de la ciudad de Brida, rendido, hace allí como una muestra de venia y le entrega las llaves al general español, indicándole: tú ganaste, aquí están las llaves de la ciudad. Y con ello en mente, yo quiero leerles a ustedes esto. En el texto de Apocalipsis que hemos leído, Juan está contando la experiencia vivida en la isla de Patmos, donde había sido enviado a esta terrible prisión, desterrado por predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora se identifica con los destinatarios de su carta o su mensaje, diciéndole: yo, Juan, soy hermano vuestro y soy copartícipe con ustedes de las tribulaciones. Amada iglesia, si hay algo que ha caracterizado al cuerpo de Cristo, son las tribulaciones. El Evangelio no es sinónimo de dolor, pero el Evangelio lleva implícito el dolor. El Evangelio no es sinónimo del rechazo y del menosprecio, pero lleva implícito muchas veces el rechazo y el menosprecio. Y Juan está diciendo: yo soy copartícipe vuestro en la tribulación. Pero no solamente, escuchen esto, lo más lindo que Juan aquí nos plasma: no soy copartícipe de ustedes solamente en las tribulaciones, también soy copartícipe de ustedes en el reino de Dios, con el reino de Dios. Soy copartícipe de ustedes en la paciencia de Jesucristo. Y si hubo algo que caracterizó a Cristo, fue su paciencia. Esta primera parte narra la revelación que Cristo le permite tener a Juan. Es decir, después que Cristo ha muerto, le permite que Juan vea su victoria al vencer a su enemigo. Y muestra a ese enemigo también es nuestro, Satanás. Jesús venció a Satanás, Jesús venció la muerte, Jesús venció el dolor. Al igual que en el cuadro de las lanzas de Velázquez, donde el que ha sido vencido entrega las llaves de la ciudad al vencedor, así también Cristo despojó a los principados y potestades demoníacas, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Por tal razón el mismo Cristo le dice a Juan: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Nuestro amado Señor, indistintamente hay diferentes puntos de vista. Hay quienes dicen que efectivamente Jesús le arrebató las llaves a Satanás, pero hay otros que se preguntan: Satanás nunca ha tenido las llaves. Las llaves siempre las ha tenido Cristo. Y ejemplo de ello lo iremos mirando. Pero indistintamente si Jesús le arrebató o no le arrebató esas llaves al enemigo, lo que sí podemos decir es que las llaves significan control y autoridad. A una persona se le entrega las llaves de una ciudad. Cuando llega un cantante famoso a una ciudad, se le entregan las llaves. Pero también en los tiempos de las guerras, cuando un general vencía al otro, le entregaba las llaves, indicando: ahora esta ciudad está bajo el control tuyo. Yo la tuve
fui el que la dirigí por tanto tiempo, ahora tú eres el que dirigirás esta ciudad. Y es la escena del cuadro. Pero hoy, escucha esto, Cristo tiene el control. Pero la pregunta es, si Cristo tiene el control, ¿por qué aún nosotros experimentamos los ataques del maligno con toda la artillería de su mal? Sin embargo, no te olvides, no nos olvidemos que aunque enfrentemos al mal con toda su artillería, y hoy mucho más, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran furia, sabiendo que su tiempo está cercano. No se nos puede olvidar que la agonía de Cristo en Getsemaní, no se nos puede olvidar que la crucifixión de Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección llevó cautiva la cautividad. Todo lo que te cautiva a ti, mi amado hermano, mi amada hermana, Cristo ya lo llevó cautivo. Y una pregunta es, una cautividad, pues con una afirmación primero, una cautividad es algo que te limita. ¿Qué te limita a ti disfrutar la vida en Cristo hoy día? ¿Qué te limita la felicidad? ¿Qué te limita la paz? ¿Qué te limita? Cristo, cuando subió a lo alto, llevó cautivo lo que a nosotros nos cautivaba. Aquello que nos impedía disfrutar de una verdadera libertad. Allí Cristo anuló el acta de los decretos. Escucha esto. Cristo anuló el acta de los decretos. Y esa palabra Cristo la está tomando de lo que era la parte jurídica de su época en el Imperio Romano. En los tiempos de Pablo, cuando una persona era condenada por un delito, se le escribía el delito en el pecho y él portaba el delito. Yo, fulano de tal, cometí tal delito y a causa de este delito fui sentenciado a tantos años de cárcel. O si era de muerte, fui condenado a pena de muerte. Pero cuando esa persona salía, el juez, el que le daba la libertad, le colocaba un sello grande a ese letrero encima de esas letras que decía que estaba en libertad y daba la causa por la cual era libre. Pablo está tomando esta figura de la jurisprudencia romana y está diciendo que nosotros ahora portamos en nuestro pecho una frase que dice anulado. Anulado. Cuando tú tienes un cheque y sale falso, le ponen un sello en el banco que dice anulado. Ese cheque nadie lo puede cambiar. Cristo te dice que Él anuló el acta de los decretos que Satanás un día levantó contra ti. Un día Satanás levantó un decreto por nuestros pecados originales. Pero un día Satanás levantó un decreto por cada pecado que tú y yo hemos cometido. Él levantó un decreto en adulterio, en fornicación, por hechicería, por brujería, por maldiciones ancestrales. Él colocó un decreto de muerte y tú y yo deberíamos ir a la muerte a causa de ese pecado y del decreto que estaba escrito. Pero Cristo escribió un sobredecreto por encima del decreto de las tinieblas diciendo anulado es. No tiene efecto ese pecado contra ti porque yo lo anulé. Nosotros debemos creer esa palabra. Entonces hoy, escucha esto, Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y allí el principio del fin está decretado. Hace 2000 años inició el movimiento donde Cristo estableció el decreto de nulidad, comenzó el principio del fin de aquello que Satanás un día inició. Cristo ahora comenzó el principio del fin de ello y no se detendrá hasta que el fin llegue a su fin. No se detendrá hasta que el fin llegue a su fin. Y yo te quiero invitar allí que abras la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 15 y vamos a mirar cuándo terminará ese fin. 1 de Corintios capítulo 15 versículos 22 al 28, si no estoy mal. Vamos a leer esa porción. Los invito, los que están en casa, están mirando este programa, abra su Biblia en estos momentos en
la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 24 en adelante, dice Pablo allí, en el 22 dice: porque así como en Adán todos los hombres mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, vendrá un fin, habrá un fin. Estamos hablando del principio del fin, el principio del fin, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, cuando haya suprimido toda autoridad, cuando haya suprimido toda potencia, es decir, reducido a la nada. Suprimir es reducir, es disminuir, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Entonces Cristo está como Cristo está reinando. Después Él reine y Él va poniendo cada cosa la va poniendo bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. El fin ya comenzó. Hace 2000 años comenzó el fin, en que un día la muerte terminará. Comenzó el fin en que un día el dolor terminará. Dice el libro de Apocalipsis que cuando nosotros partamos de este mundo, Dios enjugará toda lágrima de nosotros y allí no habrá, a ver, ¿se acuerdan de ese texto? Allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, porque todas esas cosas habrán pasado. En esa perspectiva, hoy yo quiero compartir con ustedes, a la luz de este pasaje, los versículos 17 y 18 de todo el pasaje que le leí de Apocalipsis. Y en estos dos versículos estudiaremos tres grandes principios que nos revelan la conquista de Jesús por su obediencia y sujeción al Padre. Nos revelan la conquista de Jesús por su determinación de entregarse voluntariamente a la muerte. Nos revelan la conquista de Jesús por su inmenso amor que siente por la humanidad, que a causa del pecado nos separó de Dios. Esto, es decir, estas cosas han marcado la génesis del fin del imperio de Satanás. ¿Cuáles son esos principios? Ubícate en el versículo 17 de Génesis, de Apocalipsis 1. Ubiquémonos en el capítulo 1, verso 17, y vamos a mirar el primer principio que nos muestra que el principio del fin ya comenzó. El principio del fin ya está en camino. Dice, cuando Juan está, ustedes recuerdan que Juan era el discípulo amado de Jesús. Juan es el discípulo amado de Jesús, pero Juan ahora está viendo a Jesús en una dimensión sobrenatural, lo está viendo como Dios. Ahora no está frente al Jesús débil, no está frente al Jesús agónico, está ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él, mire esa actitud amorosa de Jesús, y él posó sus manos, puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas. Que hoy retumbe esa palabra en tu mente y en tu corazón. Si has estado experimentando un tiempo de angustia, si has estado experimentando un tiempo de dolor, que hoy retumbe esta palabra de Jesús y que tú sientas el abrazo de Jesús cuando Él te estrecha en su regazo y te dice, no temas, no temas. Porque aquel que le habló a Juan hoy está aquí para hablarnos a nosotros. No en forma corporal, pero sí en espíritu y en verdad. No temas. Es la frase
que Él le dice. Y luego le dice, luego que le lanza esa expresión, no temas, le dice en el versículo, la última parte, yo soy el primero y el último. Entonces el primer principio es Jesús. O sea, ¿por qué ha llegado el principio y el fin? Porque Jesús es el primero y el último. Si tomáramos un marco de referencia, digamos, en cuanto a distancias, y diríamos de esta a esta distancia, aquí comienza y acá termina, entonces significa que Jesús está diciendo: yo lo cubro todo, yo lo lleno todo, soy el primero y soy el último. Y si Él lo llena todo, significa que nada queda fuera de Él, a excepción de aquel que quiera quedarse fuera de Jesús. Yo soy el primero y el último. Pero esto implica unas cosas más que quiero leerles. Aunque Satanás engañó a nuestros primeros padres y con ello vino la ruina al mundo, con ello vino la ruina a la naturaleza, a la muerte, al ser humano. Satanás creyó haber triunfado, creyó haber tomado por sorpresa a Dios, pero la Biblia nos revela verdades que el enemigo no ha entendido jamás, no lo entendió. El apóstol Pablo, mediante la guía del Espíritu Santo, hablando de Cristo, dice allá en Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo así que Jesús es el primogénito de toda creación? Cuando hablamos de creación, estamos hablando de algo que ha sido creado. Pero si Jesús es Dios, ¿cómo que Jesús entonces es el primogénito de la creación? Quiero explicarles esto. Quiero que sepan esto. Cristo es Dios y como Dios no tiene ni principio ni final. Pero esto significa que Dios en su omnisciencia conocía que el ser humano le fallaría. Por eso en su eternidad determinó que Él, siendo Dios, vendría a la tierra en la presencia de su Hijo, en la humanidad de su Hijo, se haría uno como nosotros para salvar al ser humano del pecado. Por ello Jesús como hombre está en el plan de Dios antes de crear a Adán y a Eva. Eso lo hace el primogénito de la creación. O sea que cuando dice allí Pablo que Jesucristo es el primogénito de la creación, no está diciendo que Jesús fue creado como Dios. Está diciendo que Jesús como hombre fue creado antes que Adán y Eva, en el plan de Dios, o sea, en el diseño de Dios. Porque aquí si hay arquitectos, por ejemplo, los arquitectos, ¿qué hacen? Hacen un plano, un diseño de un plano, y ese diseño, en eso está plasmado. Luego viene el maestro de la obra y ejecuta la obra a la luz, o sea, los que saben leer los planos, a la luz de lo que está allí. Pero ¿qué hizo el arquitecto? Lo creó. Aquí está un plano que es de la edificación que se proyecta hacia acá. Ese plano está hecho hace ya varios años. Podríamos decir, hoy día con lo de la tecnología en 3D, lo podíamos proyectar allí, podíamos vernos andando en el nuevo diseño del templo de este lugar. Y en esos diseños uno ve las personas que van caminando, pero eso no se ha hecho en el sentido acá. Está hecho allá en el diseño, pero no acá. Así fue, Jesús fue creado en el plan de Dios como hombre. Cuando Dios iba a crear al hombre, cuando Dios dijo en aquel día: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ya Dios había dicho: bueno, como el hombre va a fallar, tú vas a ir. Y Jesús dijo: yo iré, Padre, a cumplir el propósito tuyo. Entonces, desde ese punto de vista es donde Pablo nos plantea este pensamiento. Jesús como Dios es primero que Satanás, y como humano en el plan divino es entonces el primogénito de toda la creación. Eso lo constituye, como él dice, en el primero. Pero además, con su muerte en la cruz, la palabra nos dice allí que Él, cuando murió en la cruz, escuchen esto, despojó a los principados. Yo quiero que ojalá nos metamos en mente este pensamiento allí. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, despojó a los principados y a las potestades demoníacas, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Nótese esa palabra, los exhibió. La figura que Pablo está tomando aquí es otra vez
en este caso de la guerra del ejército romano. Entonces, cuando un general vencía a otro, los llevaban y los paseaban por la plaza principal, avergonzándolos ante el pueblo, sometiéndolos, declarándoles que ellos no tenían poder ni autoridad. Cristo, cuando estaba ya agónico en la cruz del Calvario, en el mundo espiritual, Cristo está sometiendo a los principados y potestades demoníacas y los está exhibiendo, aunque a quien estaba exhibido era Él. En el mundo espiritual, Jesús está exhibiendo a Satanás y a sus demonios. Entonces, otro aspecto importante: nadie, ¿qué significa que Jesús sea el primero y sea el último? Significa que nadie tiene la delantera ante Cristo. Nadie tiene la delantera ante Cristo. Nadie jamás podrá vencerle. Nadie podrá arrebatarle lo que ya Jesús ha conquistado. Nadie. Si tú ya fuiste alcanzado por la conquista de Cristo, si yo fui alcanzado por la conquista de Cristo, nadie podrá arrebatarnos. Por tanto, hoy les digo a ustedes, mis amados hermanos, estas tres verdades. Primera verdad sobre este aspecto: el que es libre, el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es libre de toda maldición. Y dice la palabra de Dios: Él llevó nuestras maldiciones, pues escrito está: maldito todo aquel que fuere colgado de un madero. Es cierto que nosotros hemos cargado maldiciones de nuestros antepasados. Es cierto, yo vengo de una línea donde mis ancestros fueron muy dados a la brujería, donde mis ancestros fueron muy dados al alcoholismo, donde mis ancestros fueron muy dados al adulterio, a la fornicación. Pero el día que yo llegué a Cristo, empezó la obra de Dios a restaurar y a quitar cada una de esas maldiciones. Yo vengo de un contexto de pobreza, pero desde el momento en que recibí a Cristo, las cosas en mi familia han venido cambiando. En la finca de mi padre, las cosas han venido cambiando. Nosotros un día fuimos y hicimos una toma de la finca. Y dijimos, nosotros aquí pecamos de esta manera. Nuestros padres hicieron entierro de brujería, hicieron entierro de hechicería. Nuestros ancestros declararon estas, y nosotros dijimos, pero ahora en Cristo declaramos que esa maldición se rompe. Y rota está, y el enemigo no tiene más poder sobre nuestra familia. ¿Tú lo puedes creer? Doy un aplauso a Él, porque así Él ha roto las maldiciones. Él ha roto las maldiciones. Por eso cuando el Evangelio llega a una zona, cuando el Evangelio llega a una región, no solamente hay restauración de las personas, hay restauración de la naturaleza. Hay restauración de los ríos. Mire, en la finca de mi padre han vuelto animales que habían sido extinguidos de la zona. A la finca de mi papá, los nacederos de agua han vuelto. Porque cuando el Evangelio llega, se restaura. No solamente hay restauración de la vida tuya y de la vida mía, no solamente hay restauración de nuestro matrimonio. La llegada del Evangelio de Cristo a un hogar restaura la economía, restaura la felicidad del ser humano, restaura el gozo, restaura la esperanza, restaura el consuelo, porque Cristo llevó todas las maldiciones. ¿Qué es lo que trae pobreza? ¿Qué es lo que trae ruina? Las maldiciones que vinieron a causa del pecado, pero Cristo ha venido a restaurar. Un segundo aspecto, y es que el pecado no debe enseñorearse más de nosotros, pues escrito está en 2 Corintios 5:21 la siguiente expresión: Él, hablando de Cristo, no cometió pecado, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado. No pecador, Dios lo hizo pecado. Es decir, que Dios cargó sobre Él todos los pecados de nosotros. Y escucha esto: y si ya Cristo llevó tu pecado y mi pecado, ¿por qué yo no puedo aprender a despojarme de Él y a luchar para ser libre? ¿Por qué tengo que seguir luchando con el mismo problema? Hoy te pregunto sobre en qué patinas tú en tu vida. ¿Qué pecados son más frecuentes en ti? La ira, el odio, la amargura, el resentimiento. ¿Qué pecado te asedia?
Bueno, toma este texto bíblico, aprópiate de esta palabra. La Biblia no dice que el pecado no nos atacará. La Biblia dice que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. El pecado no debe ejercer, mi amado hermano, el control sobre tu vida y mi vida. Pero están los impulsos, la rabia, el enojo, el disgusto, eso está en nosotros y tiende a dominarnos en cierto momento. Pero cuando eso quiera venir, acuérdate de esta verdad: Jesucristo llevó el pecado tuyo y el pecado mío. El segundo aspecto que quiero compartir, él dice a Juan: yo soy el que vivo, el que estuvo muerto, pero el que vive también. ¿Qué significa eso? Que el sepulcro no pudo detener a Cristo. Dice Hechos de los Apóstoles 2:24, al cual Dios levantó, hablando de Cristo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no pudo detener a Cristo, y si la muerte no pudo detener a Cristo, tampoco podrá detener a aquel que le crea a Cristo, porque un día también serán sueltos los dolores de nuestra muerte y estaremos para Cristo. Pues David dijo en el Salmo 23:4 la siguiente frase. Él dijo: aunque ande, ¿recuerdan ese versículo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué pasará? Párenlo allí, no temeré, paren un momentito, por favor. No temeré mal alguno, porque Dios vendrá y me librará de la muerte. ¿Cómo dice? Porque en el momento de la muerte, Dios estará conmigo. Qué hermoso saber, porque escucha esto: al momento de nuestra muerte, pueden haber solamente dos personajes esperando tu espíritu y mi espíritu, tu alma y mi alma. O hay ángeles de Dios o hay demonios. Yo te pregunto hoy: ¿quién quieres que reciba tu espíritu? Jesús, la última palabra de Jesús, ¿cuál fue en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo te pregunto hoy: ¿a quién le vas a encomendar tu espíritu? Pero no debes esperar a tu muerte para querer hacer eso. Hazlo hoy. Hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. Cristo dijo: yo soy el que estuve muerto, pero estoy vivo. ¿Y por qué está vivo? La Biblia dice que él vive porque resucitó. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 en adelante: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ha sido hecho. Cristo es el primero de todos los que han resucitado. ¿Por qué? Si antes de Cristo habían resucitado las personas, porque Cristo resucitó para nunca más volver a morir. Lázaro resucitó, pero Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó, pero volvió a morir. Allá en el Antiguo Testamento resucitó el hijo de la viuda de aquella mujer que le dio Eliseo, le preparó el aposento, la tsunamita, y el hijo de la tsunamita resucitó, pero volvió a morir. Dorcas resucitó, pero volvió a morir. Eutico resucitó, pero volvió a morir. Pero Jesucristo murió y resucitó para estar sentado a la diestra del Padre como las primicias de nuestra resurrección y nunca más vendrá. Y vive. Él dice: y vive para qué? Según Hebreos 7:25, vive para interceder por nosotros. Y dicen que la intercesión de Cristo ante el Padre no son con palabras. La intercesión de Cristo ante el Padre es mostrándole sus heridas, diciéndole: yo pagué por el pecado de él, yo pagué por el pecado de ella. Esa situación que lleva a la persona, yo la llevé ya en mi propio cuerpo. Y por último, entonces, ¿por qué el principio y el fin? Porque primero Cristo dice: yo soy el primero y el último. O sea, no intermedio acá, no puede morar Satanás dominando. Yo soy primero y yo soy último. Entonces Satanás no puede estar en el medio. Satanás no puede estar en este extremo o en este otro extremo. Yo dominé y yo controlé y yo tengo las llaves y yo puedo salir adelante con ustedes. Y lo último es que Jesús dice:
Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y tener las llaves es sinónimo de tener el control, de tener el dominio, de ser el dueño de esa propiedad. Quiero que te coloques sobre tus pies. Cristo tiene las llaves de la vida o de la muerte y del Hades. Hades aquí no significa infierno. Hades aquí significa yo soy el que sobrepasé la muerte misma. Yo soy el que vencí el sepulcro. Y si vencí el sepulcro, cuento con la llave, porque me levanté del sepulcro. El que se levantó del sepulcro, dice la palabra de Dios. Allá en Hechos, en Romanos capítulo 8, versículo 11, la siguiente palabra. Quiero leer y terminar con esto. En Romanos 8, 11 nos dice la siguiente palabra. Y si el espíritu de aquel, escuchen esto, y si el espíritu de aquel, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, escucha esto, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ti, mora en mí, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también nos levantará a nosotros. Padre, yo te doy gracias. El principio del fin comenzó. Porque si tú eres el primero y el último, no habrá un espacio intermedio para el enemigo. Si tú eres el principio, el primero y el último, no habrá una esquina donde el enemigo pueda tener un control. Si tú eres el primero y el último, nadie te aventajará, nadie te llevará a la delantera. Tú estás para abrirnos la puerta y tú estás para cerrarnos la puerta. Señor, gracias porque nos abriste la puerta de la salvación. Pero así, Señor amado, como el Dios eterno cerró la puerta en el arca, un día también cerrará la puerta, Señor. Hoy estás invitando a las personas y le estás diciendo: yo tengo una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Y ahí mientras los hermanos oran, sigue orando. Quiero preguntar cuántas personas nos visitan esta mañana a este lugar. Levanta la manito. Dios te bendiga, varón. ¿Qué más? ¿Quién más nos visita? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo quiero pedirles un favor. Allá ven un corazoncito que se levanta. Mientras nosotros seguimos orando, quiero pedir un favor, que nos acompañen allá. Queremos allá brindarle una atención especial mientras yo cierro aquí en oración. Allá donde ven ese corazoncito, todos los que levantaron la manito, y nosotros le damos a Dios un aplauso por cada uno de ustedes. Y los invitamos a que pasen allá. Padre, te damos gracias, porque el principio del fin ya comenzó. Hace 2000 años. Tal vez nosotros no lo hemos entendido. Tal vez nosotros nos cueste asimilar esa verdad. Pero yo te pido hoy, Señor, que no queden estas tres frases: tú eres el primero y eres el último. Si eres el primero y el último, nada ni nadie tomará el control de lo que está entre lo primero y lo último. Tú reinarás en el centro, reinarás en las orillas, porque eres el alfa y la omega, eres el principio y eres el fin. Gracias, Señor, porque nosotros creemos estar allí en el medio, entre Jesús, que es el primero, y que es el último. Y nos has acogido a nosotros. Eso implica el principio de los tiempos y el final de los tiempos. Tú tienes el control. Eres el Dios que estuvo presente cuando el universo comenzó, y eres el Dios que estará presente cuando todo esto culmine. Gracias.
Estuviste presente en el principio de nuestra vida y estarás presente el día que reciba nuestro espíritu si nosotros caminamos contigo. Estuviste presente en el inicio de nuestro ministerio, en el inicio del llamado que nos hiciste a la salvación, y estarás presente el día que nosotros seamos glorificados para irnos contigo, Señor. Estuviste presente en cada uno de los momentos de tristeza que hemos vivido, pero estarás presente en esa coronación de gloria que nosotros recibiremos. Estuviste presente en el inicio de nuestro matrimonio y creemos que solo la muerte nos separará, y estarás presente el día en que nos separe la muerte de nuestra esposa o del esposo, para ser acogidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Pero también creemos que el principio del fin ha comenzado, porque tú eres el que vives, el que estuviste muerto, pero resucitaste, venciendo a la muerte misma, levantándote del sepulcro. Hoy tenemos la esperanza que el principio del fin ha comenzado, porque queda lo peor para el ser humano, la muerte. Pero tú venciste la muerte, Señor. Por eso tienes las llaves. Por eso tienes las llaves. Porque venciste la muerte y venciste el Hades, el sepulcro. Por eso Pablo dice, y hoy nosotros con Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Señor, si tú no vienes antes de nuestra partida, si nosotros partimos antes de tu venida, permítenos tener en mente las palabras tuyas, la última palabra en la cruz. Permítenos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, con la convicción de que nuestro espíritu será acogido por ti y que disfrutaremos para siempre de tus bendiciones. Esta semana queremos vivirla con esta palabra en mente, que el principio del fin comenzó. El principio del fin de ese problema matrimonial, el principio del fin de ese problema de ese hijo que está en la drogadicción, el principio del fin de esa situación en la casa, en la economía. Ha comenzado el fin, el principio del fin, el principio del fin. Entonces camina esta semana con esa esperanza. Ya se dio el comienzo hace 2000 años. Tal vez no lo había visto así, lo voy a ver así y lo voy a transitar. Voy a caminar el camino que me resta de aquí en adelante con la convicción que el principio del fin ya comenzó y que Dios va conmigo en ese transitar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.